Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un domingo más en Interludio. Hoy estamos continuando con estas series que hemos denominado Dije esto, escuchaste eso. Mi nombre es Caroline Mora. Es siempre para mí un gusto y una gran alegría poder compartir en estos espacios y bueno, hoy reflexionando un poquito más, continuando con lo que nos introducía la semana pasada José. La semana pasada José nos introdujo en esta temática de la comunicación, ¿verdad? Una comunicación que sirva para el desarrollo de relaciones y con una calidad en nuestras conversaciones que aportan calidad a nuestra vida y a nuestras relaciones. Todo un reto. Esta semana vamos a continuar reflexionando en la misma línea. José, la semana pasada nos introducía este texto de Efesios 4:29 que creo que nos va a estar acompañando a lo largo de la serie. Y el texto dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. De esto nos platicó un poquito José el domingo pasado, ¿verdad? De no hablar, de no decir estos adefesios, de no decir palabras necias, palabras que no aportan, palabras que hieren. Otras versiones de la Biblia, en lugar de usar este significado de palabra corrompida, usan frases como conversaciones obscenas, palabras ofensivas, palabras dañosas. Muchas veces justamente hemos interpretado este texto de una manera muy superficial, muy simplista, y lo que queremos reforzar a veces con el texto es no utilizar estas malas palabras, ¿verdad? Este lenguaje que muchas veces utilizamos, pero no es eso, estamos hablando de algo más profundo. Y hoy quiero compartirles este mismo texto, pero en la versión de la Biblia de Jerusalén. Para el día de hoy me parece que esta versión nos ayuda un poquito a ver una clave importante para lo que vamos a estar conversando hoy. En la versión de Biblia de Jerusalén dice: no salga de su boca palabra dañosa, sino la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer el bien a los que escuchan. El énfasis hoy, o la clave que este texto hoy nos va a aportar, está aquí: según la necesidad. Es según la necesidad que vamos a pensar nuestras palabras. Sin embargo, antes de empezar a reflexionar un poquito desde la Biblia, déjenme hacerles una pregunta. ¿Hicieron el test que se compartió la semana pasada? ¿Cómo se sintieron haciéndolo? ¿Van identificando su temperamento? ¿Cómo se sintieron conociendo un poquito cuáles eran esas fortalezas y esas debilidades de los diferentes temperamentos? Les voy a contar una historia rápidamente. La primera vez que yo escuché sobre temperamentos, era yo una adolescente y realmente los odié. Un miembro de la familia en sus procesos personales descubrió esto de los temperamentos y lo trajo a la casa y nos compartió con todos nosotros, y yo muy honestamente los odié. Me sentí señalada en mis debilidades, sentí que otros temperamentos podían ser celebrados ¿verdad?, por sus fortalezas. Incluso pensé que a algunos de los temperamentos se les estaba dando una licencia para justamente dañar y ser violentos. Simplemente los odié. En aquel momento no se estaban entendiendo bien los temperamentos. Nunca un temperamento, nunca uno de nuestros temperamentos puede funcionar como una excusa para herir o para dejar de hacer. Nunca pueden funcionar como un arma. Esta vez hice el test, lo hice 2 veces, tenía mucha curiosidad de corroborar cuáles eran realmente mis temperamentos, y esta vez me sentí distinta. Pero quizás usted pensó o sintió tal vez orgullo,
viendo algunas características de su temperamento, o quizás pensó o quizás sintió decepción viendo algunas de las debilidades, o se sintió juzgado o avergonzado, como yo lo hice hace años atrás. Es importante, antes de continuar hablando de los temperamentos, antes de reflexionar alrededor de esto, tener muy claro dos cosas muy importantes. La primera es que los temperamentos son innatos, es algo que ya traemos, es parte de nosotros, es parte como de nuestro ADN, y eso hay que celebrarlo. Eso quiere decir que Dios nos creó de esta manera, y Dios nos creó con un gran valor, y nos dio algo que era único a cada uno de nosotros en nuestros temperamentos. Entonces es algo que es para celebrar en nosotros y para celebrar en las otras personas, ¿verdad? Es algo que debemos valorar. Y segundo, es importante recordar que no hay un temperamento que sea mejor que otro. Y yo creo que eso fue lo que a mí me hirió hace muchos años atrás, conociendo sobre los temperamentos, que hubo una ligera idea de que habían temperamentos que eran mejores que los otros. Y esto es algo que hay que quitar de la mesa completamente para poder continuar reflexionando en el tema. Si usted ya realizó el test, quizás ya tiene identificado cuál es su temperamento. Todos tenemos un temperamento dominante y uno secundario. Y si no, pues aquí les voy a presentar rápidamente un poquito de información sobre qué es esto de los temperamentos. Bueno, tenemos este cuadrito. Hemos clasificado cada uno de los temperamentos por colores. El sanguíneo o amarillo es aquella persona que ama la diversión, es una persona extrovertida, optimista, es el alma de la fiesta. Son personas más orientadas a las personas que a las tareas. Su lenguaje es de gente y diversión. Está el colérico, el rojo. Estas personas son líderes natos, personas que hacen las cosas bien, que son visionarios, que toman decisiones, que tienen iniciativa. Los coléricos son más orientados hacia las tareas y no hacia las personas. Y su lenguaje es de poder y control. Y esto es lo que hoy nos va a interesar. ¿Cuál es el lenguaje de cada uno de los temperamentos? El flemático o verde son personas relajadas, agradables, pacíficas, no se estresan. Son personas más orientadas a las relaciones que a las tareas. Son introvertidos, sin embargo, y su lenguaje es de calma y armonía. Y finalmente están los melancólicos, que son aquellas personas que son muy organizadas, tienen un buen ojo para el detalle, son acertados, son pensadores profundos. Los azules son más orientados a las tareas que a las personas y además son introvertidos. ¿Ya se va identificando con alguno de los temperamentos? Mantengamos identificado y recordemos un poquito cuáles son estos lenguajes que cada uno de los temperamentos habla y además escucha. Cuando yo digo que su lenguaje es alguno de estos, eso quiere decir que además de que usted o yo o otra persona habla uno de estos lenguajes, el lenguaje de la diversión, el lenguaje del poder y control, no solamente lo hablan, sino que lo escuchan. Es decir, yo podría decirles hoy, interludio, tenemos un reto como iglesia. Nos enfrentamos a cambios que no teníamos planificados, la pandemia nos ha traído nuevos retos y dada esta situación, queremos salir adelante juntos. Vamos a convocar una reunión de voluntarios para trabajar esta semana y escucharlos. Dependiendo de cuál es su temperamento, usted pudo haber escuchado algo así como, ¡hey! ¡Qué divertido! Vamos a reunirnos. O hay que organizarnos, tengo un plan. O un reto, pero estamos mal como iglesia. ¿Qué es lo que está pasando?
¿Nos pueden por favor compartir más información de qué sucede? O quizás usted escuchó, todo bien, solo nos ajustamos a las nuevas normas. ¿Puede ir identificando cada uno de los lenguajes? No solamente los hablamos, así es como escuchamos. Y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Efesios 4:29? Efesios 4:29 nos decía que de nuestra boca no salgan palabras que dañen, sino palabras que edifiquen, palabras que construyan, palabras que sanen. No queremos utilizar palabras que dividan, que destruyan, que hieran. Y como yo no soy realmente experta en esto de los temperamentos, aunque me estoy divirtiendo bastante con ellos, entonces me vine a este lenguaje que me es más familiar y quiero hablar de palabras de bendición y palabras de maldición. Y como lo que queremos es enfocarnos en lo que construye y edifica, vamos a enfocarnos en palabras de bendición. Hoy estamos hablando entonces de las palabras que cada persona necesita oír. Y conocer un poco sobre cada uno de estos temperamentos nos ayuda a entender en dónde lo que nosotros comunicamos se puede quedar perdido en medio de la comunicación. La otra persona nunca llegó a escuchar lo que dijimos, no llegó a entender lo que queríamos nosotros comunicar. Cuando tenemos en mente qué es lo que la otra persona necesita oír, entonces podemos entender de qué forma comunicarlo. Y podemos entonces evitar dañar, destruir o dividir. Bendecir, la palabras de bendición, bendecir viene de esta palabra en griego, que tiene una raíz que quiere decir buena palabra. La palabra eulogia, que se compone por estas dos partes, en el griego antiguo lo que significaba era lenguaje fino, alabanza, generosidad, buen lenguaje, dar gracias y regalo. En otras palabras, quien bendice es quien habla bien, quien con sus palabras ofrece al otro un regalo. Y quiero mencionar 4 palabras de bendición, así muy rápidamente, buscando en los textos bíblicos, 4 palabras de bendición. Usted en su casa puede pensar en otras. 4 palabras de bendición que encontramos en la Biblia y que hoy nos pueden servir como un ejemplo. Voy a salirme un poquito de toda esta comprensión de los temperamentos para desviarme totalmente a hablar sobre palabras de bendición en la Biblia. Algunas de las que voy a mencionar no son necesariamente palabras de bendición hacia otra persona, pero vamos a repasar qué es lo que aportan estas palabras de bendición para nuestras relaciones, para tener calidad de vida y calidad de relaciones. Bendecir a la congregación. Esto es lo que encuentro en el texto bíblico. Y queriendo como pasarlo a nuestras realidades, yo decía bendecir en espacios como por ejemplo el trabajo. Podemos tomar de ejemplo para esto el texto de Primera de Reyes 8:14, cuando Salomón traslada el arca del templo y una vez finalizada la tarea, él dice las siguientes palabras. Luego volvió el rey su rostro y bendijo a toda la congregación de Israel, mientras toda la congregación de Israel estaba en pie. Y el texto continúa. El rey se vuelve una vez que ha terminado esta gran tarea y bendice a la congregación, bendice al pueblo. Lo que el rey está haciendo es una declaración pública en un ambiente formal. Reconoce en su declaración no solamente a Dios, sino que lo que reconoce principalmente es ese valor y ese trabajo que realizaron las personas del pueblo. Entonces, si lo trasladamos a nuestros contextos, bendecir en estos espacios públicos y formales, como sería un espacio de trabajo, es declarar de manera pública lo que la otra persona ha hecho bien. Es reconocer lo bueno en el otro y la otra. Y es celebrar en comunidad eso bueno.
Esta sería una de las palabras de bendición que yo encuentro en el texto bíblico. ¿Puede usted imaginar ejemplos de cómo utilizar estas palabras de bendición en nuestros espacios de trabajo, en nuestros ambientes formales y públicos? Tenemos también, muy común, y nos lo enseñaron desde bien pequeños, ¿verdad?, bendecir los alimentos. Podemos encontrar a Jesús bendiciendo los alimentos, por ejemplo, en Marcos 6:41, que dice: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. También repartió los peces entre todos. El propio Jesús tuvo esta práctica de bendecir los alimentos. En el Antiguo Testamento también encontramos, por ejemplo, cómo los sacerdotes bendecían los sacrificios antes de ser comidos. Se bendecía primero ese alimento que se iba a tomar. Y podría usted preguntarse, podría yo preguntarme, ¿esto qué tiene que ver con comunicarnos y construir relaciones? En primer lugar, es una práctica. Esto nos ayuda a ejercitar un lenguaje de agradecimiento, de reconocimiento, de celebración. Entre más practicamos un lenguaje, más fácil trasladamos esto a otros espacios de nuestra vida, a otros contextos. Además, aprendemos a celebrar y agradecer. Nos convertimos en personas que están constantemente en esta actitud de celebrar y agradecer. Estamos practicando no solamente el hablar de manera edificante hacia los alimentos, sino que estamos practicando cómo hablar de manera edificante hacia otras personas. Pero haciendo nosotros mismos este ejercicio, estamos hablándonos también a nosotros. ¿O no le ha pasado a usted que en algún momento ha despreciado una comida, ha dicho o ha pensado algo en relación a esa comida, su cerebro recibe esas señales y después tiene un mal de estómago? Esto se trata de una manera de vivir la vida reconociendo lo bueno, diciendo palabras de bendición, edificando. ¿Qué pasa cuando yo bendigo los alimentos y en la mesa en que estoy sentada está la persona que los preparó? ¿No cree usted también que está comunicando algo al resto de personas que lo acompañan? Este ejemplo dudé si ponerlo, lo encontraba mucho en el estudio de palabras de bendición, dudé si ponerlo, pero me parecía interesante, porque aunque no estaba necesariamente refiriéndose a una bendición que se proclamara hacia otra persona, existe allí valor y reflexionando un poquito sobre nuestras palabras, me parece importante rescatarlo. Tenemos también las palabras de bendición a Dios. Cuando bendecimos a Dios, lo que estamos es dando acción de gracias y alabanza. Lo estamos reconociendo a Él como Dios. Y estamos comprendiendo nuestra vida de una manera positiva. Gracias, Señor, porque hoy nos diste vida. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias porque tú nos cuidas. Nos ayuda a visualizar de manera diferente. Los salmos están llenos de ejemplos de alabanzas a Dios. Uno de ellos está en Salmos 145, versículos 1 y 2, dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente. Tenemos también este otro ejemplo, y este realmente se nos acerca mucho ya a las relaciones más cercanas, creo que nos ayuda más a comprender el tema de hoy, y es este tema de bendecir a los hijos y a las hijas. Las primeras bendiciones que encontramos en la Biblia son aquellas pronunciadas por Dios hacia su creación.
Las encontramos en Génesis 1:22 y Génesis 1:28, que dice respectivamente: y los bendijo Dios diciendo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquese en las aves en la tierra. Y el versículo 28, los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este texto lo que estamos encontrando es a un Dios que se deleita en su creación y que le otorga poder y confianza. Les otorga una tarea y para ello está otorgando poder y confianza. Algo similar podemos encontrar en otras bendiciones de padres hacia sus hijos. Para no ir muy lejos, en el mismo Génesis tenemos la bendición de Isaac a su hijo Jacob en Génesis 27, del 27 al 29, donde él dice: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de los frutos de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante en los pueblos y las naciones se inclinen delante de ti. Sé Señor de tus hermanos, y ante ti se inclinen los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldicen y benditos los que te bendicen. Hay incluso poesía en estas palabras. Miren el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Encuentro aquí también otra vez deleite. Deleite en la otra persona, deleite en nuestros hijos. Y un otorgar poder y confianza. Que nuestras bendiciones hacia nuestros hijos y hasta nuestras hijas comuniquen y celebren los dones que ellos tienen. Que celebren ese temperamento innato que traen. Que sean palabras de afirmación, de aceptación, de buenos deseos, palabras de amor. ¿Qué tan diferente sería educar y corregir teniendo esto en mente? ¿Cuántas veces nos enfocamos en las debilidades y las señalamos en lugar de disfrutar el hermoso regalo de quienes ellos son y de los procesos que viven? Y no nos limitemos a pensar que bendecir a nuestros hijos es aquella práctica que hacían nuestras abuelas, nuestras madres, donde nos llaman, imponen la mano y recitan un salmo o algún texto bíblico. No se trata de utilizar estas palabras adornadas, refinadas. No se trata de hacer una oración una vez a la semana con nuestros hijos. Es una práctica que hacemos todos los días, en todo momento. Es necesario estar consciente para poder ser de bendición, para poder regalar estas palabras que traen vida. Bendecimos o maldecimos, edificamos o lastimamos con nuestras palabras todos los días. Para finalizar, volvamos a los temperamentos. Veamos el siguiente cuadro, donde los temperamentos esta vez nos dicen cuáles son esas palabras que necesitan oír. El sanguíneo necesita escuchar palabras de aprobación, de aceptación. Necesita que le comuniquen que estamos prestándole atención. Necesita que le comuniquen afecto. El colérico necesita palabras que le demuestren lealtad. Palabras que le dejen tener este sentido de control, que le afirmen que él está en control y lo que está haciendo está bien. Palabras de apreciación, crédito por lo que hace. El melancólico necesita escuchar palabras de seguridad, palabras de sensibilidad, palabras de apoyo. Necesita también una comunicación que le permita tener espacio y silencio. Las personas con un temperamento flemático lo que necesitan oír son palabras de voz,
de paz, valoración, falta de estrés, palabras que no traigan estrés. Necesitan escuchar, que se les comunique que son respetados. Recordemos que cuando yo hablo, cuando usted habla, su compañero, su hijo, su mamá, su vecino, su jefe, es quien escucha. Tengamos conciencia de quién es la persona que escucha. Entendamos qué es lo que esta persona necesita oír y extendamos gracia hacia estas personas. Tengamos conciencia de nuestras diferencias y celebremos esas diferencias. Y entre tanto, comentar hoy sobre hablar y cuáles palabras usar y que las palabras de bendición son para edificar, pues finalmente me parece importante señalar que es más importante escuchar. Y es escuchar para entender a la otra persona y no escuchar para responder. Vamos a finalizar en oración. Señor, queremos pedirte en esta mañana que nos ayudes, Dios, a escuchar atentamente, a reconocer las necesidades en nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para que nuestras comunicaciones nos ayuden a construir relaciones sanas, nos ayuden a edificar, nos ayuden a glorificarte, nos ayuden a impulsar a la gente y a expandir tu amor, Señor. Te pedimos que nos ayudes también a controlar aquellos momentos en los que nuestras palabras pueden ser hirientes, pueden hacer daño, pueden no ser asertivas. Dios, te pedimos que seas tú quien nos ayude, Señor, a poder reconocer esta diversidad, a celebrarla y aprender a comunicarnos en los diferentes lenguajes de manera tal que nuestras relaciones sean siempre relaciones de calidad y relaciones que glorifiquen tu nombre. Te pedimos por tu sabiduría y por tu guía, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que pasen todas un muy bonito domingo.